Bienvenidos un día más a la redacción del debate. El caso que ya es el caso PSOE está que arde, no para de salir nuevas informaciones sobre este caso que salpica al corazón del Partido Socialista. Vamos a analizarlo con Bieito Rubido, Hola. María Jamardo y Buenas Ana tardes. Martín. Bueno, la verdad que este caso ha estallado y es un sinfín, ¿no?, de exclusivas, no paran de saltar informaciones. No sé cómo puede afectar todo esto al presidente, a Pedro Sánchez. En un país normal habría ya abierto una crisis que supondría la dimisión del presidente o la convocatoria extraordinaria de elecciones. Pero como en este país Pedro Sánchez se ha encargado de que la política pase a ser normal lo que en realidad es anormal, pues pensemos que en el Reino Unido el señor Boris Johnson dejó de ser premier porque lo cazaron con una fiesta en pleno confinamiento y mintió. Y por eso dejó de ser primer ministro. Le sustituyó una señora que se equivocó haciendo cálculos entre lo que iba a gastar en el gasto público y lo que iba a recaudar, y duró 40 días. Es una democracia consolidada, es una vieja democracia que nos tiene que dar una lección a los españoles. ¿Qué ocurre en España? Todo lo contrario. En España tenemos ahora mismo a un primer ministro absolutamente acorralado, a un partido con una contaminación, pavorosa de corrupción mucho me temo, un intento de quebrar el Estado de Derecho, convirtiendo o tratando de que lo que los jueces califican de terrorismo no sea terrorismo, y sin embargo estamos aquí sentados viendo estoicamente cómo este señor va a resistir de manera numantina en la Moncloa. Yo creo que estamos ante un auténtico alud de informaciones que tiene sepultado al Partido Socialista y que además no se va a detener. Hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional ha admitido al Partido Popular y a Vox como acusación popular, y por tanto ambos partidos en las próximas horas se van a hacer con el sumario íntegro, así que el chorreo de informaciones va a continuar. Por decirlo gráficamente, los socialistas no saben por dónde les vienen las balas en este momento. Han optado además por una estrategia absolutamente errática, desconcertante para ellos mismos por parte de su dirección. Y lo último es lo visto en estas últimas horas, intentando convertir este caso Koldo, caso Ábalos o caso PSOE en un caso vinculado al Partido Popular, que es una estrategia que les ha disuelto como un azucarillo en cuestión de media hora, una hora. Ese es el estado actual del Partido Socialista. Yo no sé si serán capaces de reconducir su estrategia, o de al menos tener una estrategia, mejor dicho, pero a estas horas y habiendo pasado ya 10 días desde que estalló este caso, el desconcierto es total. Yo creo que el gobierno está colapsado. Lo que no sabemos es si este colapso será remontable o no remontable en función de cuáles sean las próximas investigaciones y el resultado que se extraiga de ese sumario y de los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que la Fiscalía lleva muchos meses investigando, tiene escuchas, tiene fotografías, tiene conversaciones, está analizando el volcado de los terminales que se intervinieron, y todo eso va a ser determinante, y hay parte que no se conoce. Creo que hay piezas clave en esta trama que van a ser muy delicadas y que pueden marcar la diferencia en los próximos días, en las próximas semanas, pero tienen que ser en el corto plazo para que el gobierno no sea capaz de reponerse de esta situación de noqueo que describía Ana. El sumario es claro, había una trama organizada o orquestada por el asesor del exministro de Transportes, del señor Ábalos, por Koldo, que además se nutría de los contactos y de su peso como asesor de un ministro de Pedro Sánchez para influir en la toma de decisiones sin ningún tipo de control en otras administraciones públicas. La trama salpica ya a 3 ministerios y a 2 administraciones regionales, y la cabeza de la presidenta de la mesa del Congreso está en juego, y yo creo que es la pieza clave. El señor Ábalos tiene la posibilidad de mantenerse aforado y decide quedarse aforado a pesar de entrar en desgracia y de hacerse todo tipo de platós para intentar explicar lo inexplicable.
aleteando ya en una tela de araña que sabe que tiene un desenlace previsible y esperado para él. Y yo me atrevo a decir que es muy complicado que el señor Ábalos no resulte imputado en próximas fechas de manera formal, que ahora mismo no lo está. Si añadimos a la situación actual de colapso esa posible dimisión o caída de Armengol y la imputación formal del señor Ábalos, creo que Pedro Sánchez, que llegó con una moción de censura diciendo luchar contra la corrupción del Partido Popular como argumento para derrocar al Ejecutivo de Mariano Rajoy, tiene muy complicado su propia supervivencia, sobre todo por dos detalles más. Uno, que no está aprobada la amnistía de Puigdemont. Dos, que no están aprobados los presupuestos generales del Estado. Claro, ahí está, yo creo que una de las claves, es que si la ley que tiene que aprobarse de la amnistía, que en realidad entre pitos y flautas se tiene que ir casi hasta mayo, tienen que borrar o eliminar el artículo 2 de esa ley, que es donde excluyen los delitos de terrorismo. Ahora ya sabemos que se ha calificado de terrorismo y Puigdemont está implicado en un posible delito de terrorismo. A mí la gran duda, y con eso Puigdemont podría decir, bueno, pues en vista de esto yo no te apruebo los presupuestos, y si no apruebo los presupuestos sí se cae la legislatura. Y todo esto en vísperas de las elecciones europeas. Es decir, que el calendario es endiablado para Sánchez. Ahora, dada la naturaleza de Sánchez, a mí me cuesta verlo abandonar. Tienen que ocurrir todavía muchas cosas y tiene que deteriorarse mucho el ambiente, que está hiper deteriorado, para que este hombre abandone, o tenga la dignidad democrática, la decencia democrática de hacer una convocatoria de elecciones. O sea, yo no lo veo haciéndolo. Es más, yo creo que están maniobrando por todas partes y después tienen esa doble vara de medir, de que, en fin, de medir y de mentir, porque hoy han intentado implicar en varias ocasiones al Partido Popular, como tú señalabas, pero incluso en una ocasión que decían que Tello había estado hablando con Koldo, cuando se ha demostrado que Tello, a la hora que decía Koldo, estaba en el Congreso de los Diputados y, como muy bien dijo Tello, que ahí estuvo muy ágil, dijo, sí, yo tengo relación con los de la banda aquí en el Congreso, con la señora Armengol y con el señor Ábalos, que están aquí en el Congreso, esa es la relación que tengo con ellos, ¿no? Pero desgraciadamente mucho me temo que vamos a ver el manual de resistencia en su máxima expresión. ¿Hasta cuándo pueden aguantar el PSOE con esta estrategia de él y tú más, atacando al PP y pues echando balones fuera? Bueno, yo te diría que hasta que quieran, porque ahí estamos hablando del Partido Socialista, pero me parece que es muy interesante. Mencionaba María el caso de Francina Armengol. Ahora la máxima obsesión del Partido Socialista es proteger a la abeja reina, que es la tercera autoridad del Estado y es Francina Armengol. Recordemos que ella era presidenta de Baleares cuando se firmó ese contrato millonario, y lo que no se sabe es por qué, a pesar de que 5 meses después de firmarse ese contrato, es decir, a finales de 2020, lo publicaba Alejandro Entrambas Aguas en el periódico, la Oficina Antifraude empezó a alertar de las irregularidades que se habían cometido en él, la señora Armengol decidió no hacer nada al respecto, y solo cuando perdió las elecciones y sabiendo que la administración entrante iba a ser del Partido Popular, ahí sí ya decidió solicitar 2,6 millones de vuelta a esta empresa que figura en la cúspide de la trama corrupta. Así que, por tanto, creo que tiene muchas cosas que aclarar. Es verdad que ella imputada no está, investigada hasta donde sabemos tampoco, pero en cualquier caso hay una responsabilidad política, y además el Partido Popular sabe, a mí me decía un miembro de la dirección del PP que Ábalos no es su problema, que no es el problema del Partido Popular sino del PSOE, en tanto en cuanto él ya ni siquiera era un alto cargo antes de, les importa muy poco si sigue en el grupo mixto o abandona su escaño, pero no así la presidenta del Congreso, claro, y a por ella van a centrar el tiro, sobre todo porque es sobre la que más se puede estrechar el cerco en este momento. Si me permitís una pincelada, Ábalos conoce muy bien a Sánchez. Y Ábalos sabe que en el grupo mixto es donde más protegido va a estar, porque él sabe, él ha visto, que Sánchez está dispuesto a lo que sea por permanecer. Y entonces
Él está incluso tratando de llevar el esquema de Puigdemont a su caso personal. Dice, oye, yo ya estoy en el grupo mixto, ya no tengo ninguna disciplina, ya puedo, te voto o no te voto, pero mi apoyo cuesta, y cuesta que tú me ayudes a salir del embrollo en el que estoy. Que yo lo veo muy difícil, porque si funciona la división de poderes y el Estado de Derecho, pues supongo que ya no la Fiscalía, que está tan deteriorado a su prestigio, pero sí los jueces pueden acabar imputando, como tú apuntabas, María, a Ábalos, que yo creo que también es cuestión de días que ocurra. Yo creo que en este caso la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón ha hecho un trabajo silente durante muchos meses y muy bien trabado. Y lo ha hecho además de la mano de un fiscal, el fiscal Pastor, que es un fiscal muy experto, que no es sospechoso de tener querencias o de dudar, ¿no?, al respecto de hacer su trabajo, que es nada menos que la defensa de la legalidad. Entonces yo creo que ahí hay una especie como de cortafuegos con respecto al desprestigio de la institución en general, al que nos hemos asomado en los últimos meses, tanto por parte del titular del Ministerio Público, de Álvaro García Ortiz, como los tejemanejes que ha intentado hacer a favor de Puigdemont, con cambios de informes y criterios de informes incluidos, tanto en la Junta de Sección de los Fiscales del Supremo como en la Audiencia Nacional, de la mano del fiscal encargado del caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo, que, como publicábamos en el debate, está a la espera de ser ascendido o premiado con un próximo cargo de fiscal jefe provincial. Pero al margen de estas pesquisas, yo insisto, veo complicado que puedan salir airosos, o que esto pueda quedar en una cortina de humo de meros titulares periodísticos, por el hecho, por una parte, de todo el material incautado y el seguimiento tan minucioso que se ha hecho por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y dos, por el tipo de dirección del magistrado al frente del caso en la Audiencia Nacional, que es meticuloso y que es bastante hermético en sus investigaciones. Y sobre todo porque hay una parte del sumario en la que se habla claramente de una organización criminal en la trama, lo que significa que hay un concierto para delinquir, hay una serie de actores que conciertan sus acciones para conseguir unos objetivos ilícitos y además distribuyen funciones para lograr el buen fin de esos objetivos ilícitos. Y yo creo que ahí es donde se va a desengranar la trama, donde van a caer las distintas responsabilidades de cada uno, y yo creo que en este momento tanto la parte de Ábalos es cuestión de días o de alguna semana que pueda ser formalmente un hecho judicial, como el de la propia Francina Armengol, que creo que precisamente porque Pedro Sánchez puede que conociese su delicada situación, en este caso de las mascarillas, tuviese como salida el ser colocada como presidenta de la mesa del Congreso. Y ahí creo que es donde deberíamos incidir los periodistas, preguntándonos si cuando Pedro Sánchez elige a Francina Armengol en sustitución de Meritxell Batet, lo hace precisamente para darle una salida, sabiendo lo que tenía en la trama de las mascarillas. ¿Debería Armengol dimitir? O al menos dar explicaciones, salir públicamente. Debería dimitir. Volvemos al inicio de este programa, de este debate. En cualquier democracia que tuviera un estándar de calidad, habría dimitido. Solo en España, que hemos bajado la calidad de nuestra democracia. Desde que Sánchez está al frente del gobierno, hemos bajado en casi todos los indicadores que hacen referencia a la calidad de la democracia española. Es decir, somos muy poco creíbles. Me parece que estábamos en el puesto 12 o así, ahora estamos en el 30 y tantos. Pero es que además hay una cosa, un tema que a la señora Francina Armengol le va a resultar muy difícil de sortear, y es el hecho de que la Oficina Antifraude Europea esté ya tras el rastro de los fondos europeos que pudieron estar implicados o que se pudieron desviar para la compra de un suministro de mascarillas, no olvidemos, que están almacenadas en un almacén, valga la redundancia, sin haber podido ser utilizadas porque no cumplían con los estándares sanitarios que se requerían para ese tipo de material. Es decir, son unas mascarillas fake.
y la señora Armengol compra unas mascarillas fake a una empresa que le recomienda el asesor del entonces ministro de Transportes, el señor Koldo, a través de un contrato que inicialmente es verbal, algo que es inaudito y que por mucha urgencia que hubiese durante la pandemia y mucha gravedad de la situación sanitaria, no tiene un pase ni en la democracia más bananera. Ya no hablo de que haya fijados procedimientos incluso de urgencia o discrecionales en caso de urgente y de extrema necesidad. Aquí recordemos que Francina Armengol lleva en la presidencia del Congreso solo 6 meses, parecieran 6 años, ¿verdad?, por el nivel de desprestigio de la institución en solo medio año. ¿Por qué? Porque ha puesto el poder legislativo a los pies del poder ejecutivo, es un mero brazo ejecutor de Pedro Sánchez. Pero claro, una cosa es no fijar la fecha de la investidura de Pedro Sánchez semana tras semana hasta que el entonces candidato socialista te dice ya tengo los apoyos, y otra cosa es de lo que estamos hablando aquí. Y sobre todo el concepto que tiene el Partido Socialista o algunos en el Partido Socialista de la corrupción. Es que de entrada la corrupción no es solo, es verdad que ellos reformaron el Código Penal y con el delito de malversación, ¿no? Pero la corrupción no es solo enriquecerte a ti mismo, a veces es procurar el enriquecimiento de otros por acción o por omisión. E independientemente de si esto acaba en responsabilidades penales de Francina Armengol, lo veremos, pero evidentemente tiene una responsabilidad política, y es que ha habido un quebranto para las arcas públicas de la Comunidad de Baleares de 2,6 millones de euros. Hombre, yo creo que los contribuyentes baleares muy contentos no estarán. Pero además es que eso tiene que ser una reflexión que tenemos que hacer sobre lo que supone desprecio a la ciudadanía. No nos olvidemos que todo esto ocurre mientras se morían miles de personas hasta superar los 100.000, que la población estaba confinada con una angustia en 2 periodos que se demostraron inconstitucionales, y que la economía española tuvo la mayor caída del Producto Interior Bruto en la historia, es decir, junto con la caída de la Guerra Civil. Fueron las 2 mayores caídas de la riqueza española. En medio de eso, estos señores se dedicaban a hacer este tipo de prácticas corruptas y de robos manifiestos del dinero de todos los españoles. Eso yo creo que todo agrava, porque tú decías, es que hay corrupción y corrupciones. Pues yo creo que todo es corrupción, siempre que tenga estas características. Pero no cabe duda que el agravante de las circunstancias que vivía España lo hace todavía peor. Bueno, todavía quedan muchas preguntas sin responder que sin duda iremos pues analizándolas de aquí en adelante, y nos vamos a quedar con un titular de cada uno de vosotros, como solemos cerrar este debate. No sé quién quiere empezar, Bieito. No, siempre las chicas que tienen más capacidad de síntesis. Pues yo creo que el Partido Socialista entra en una espiral de autodestrucción. Yo creo que es el principio del fin del sanchismo. Sí, yo me quedaría con los 2 titulares de ellas, pero bueno, añadiría que efectivamente Pedro Sánchez inicia su recta final para despedirnos. Ojalá que España no sufra mucho en el camino. Pues gracias por estar con nosotros un día más en A Debate.